En esta ocasión vamos a presentar la ecuación de una circunferencia conociendo 3 puntos por los que pasa. Consideremos un ejemplo para empezar a trabajar en esto. La indicación es: determine la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos P, menos 1, menos 3, Q, 5,5 y R, 6, menos 2. Recordemos que nosotros, en el caso de la ecuación de la circunferencia, tenemos pues varias opciones para calcular la ecuación. Está la ecuación con centro en el origen, que algunas veces se les llama ecuación canónica. Después tenemos la ecuación de la circunferencia, que tiene centro en un punto diferente del origen y a la cual se le suele llamar ecuación ordinaria. Y por último tenemos la ecuación general de la recta. Este ejercicio lo vamos a resolver utilizando la ecuación general. Recordemos que la ecuación general de una recta es una ecuación en dos variables de grado 2. En este caso, vamos a considerar la expresión x cuadrada más y cuadrada más c por x más d por y más e igual a 0. Y la vamos a nombrar ecuación 1 para fines de este ejercicio. Ahora, es importante destacar que lo único que nos hace falta encontrar en esta parte, pues son los valores de los coeficientes C, D y E para darle solución a este problema. Ahora, vamos a considerar que los puntos P, Q y R pertenecen a la circunferencia. Esto implica que satisfacen a la ecuación 1. En otras palabras, cuando nosotros sustituimos los valores de x y y respectivos de cada punto, vamos a poder considerar que la ecuación 1 es válida. Vamos a realizar esto paso por paso y empezaríamos con el punto P. Entonces recordemos que en un punto las coordenadas son x, y. Eso quiere decir que el valor menos 1 del punto P es la coordenada en X. Y el valor menos 3 en el punto P es la coordenada en Y. Entonces, reemplazamos en la ecuación 1 los valores que acabamos de identificar. Entonces, recordemos que cuando sustituimos, en este caso, un valor negativo, se recomienda utilizar paréntesis. Entonces empezaríamos colocando menos 1 al cuadrado, que es el valor de x, más menos 3 al cuadrado, que es el valor de y, más c, recuerden que es una variable que queremos encontrar, por menos 1. Nuevamente es el valor de x, más d, otra variable que pretendemos encontrar, por menos 3, que es el valor de y, más la variable e. Y todo esto pues tiene que ser igual a 0 según la ecuación 1. Simplificamos, es decir, elevamos al cuadrado, aplicamos reglas de signos, etcétera, y obtenemos que menos 1 al cuadrado, pues es 1, menos 3 al cuadrado es 9, más c por menos 1, me quedaría menos 1c, más d por menos 3 sería menos 3d, y la e, pues simplemente la pasamos porque no hay ahí ninguna operación que realizar. Posteriormente, simplificamos juntando los términos semejantes y eliminando, por ejemplo, el número 1 que aparece como coeficiente de C. Entonces, sumamos los términos constantes, me quedaría un total de 10, pero también vamos a pasarlo de una vez a el miembro derecho de la ecuación porque estamos buscando formar una ecuación, un sistema de ecuaciones de tres incógnitas. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Menos 1c simplemente queda como menos c. Menos 3 por d se mantiene, la e también aparece igual, y el 10 que habíamos obtenido en esta parte, lo estamos colocando ahora como menos 10 en el miembro derecho. Este proceso que acabamos de realizar lo vamos a seguir con cada uno de los dos puntos restantes. Es decir, de manera análoga vamos a proceder con Q y con R. Si es necesario pausar aquí para que puedas hacer un análisis más detenido, lo puedes hacer y posteriormente continúas con los siguientes puntos. Vamos a ver qué pasa con el punto Q.
Recordemos que el punto Q tiene coordenadas 5,5. Entonces, regresamos nuevamente. Sería el valor de X es 5 al cuadrado más Y, que también es 5 al cuadrado, más C por 5, más D por 5, más E igual a 0. Recuerden que estamos sustituyendo en la ecuación 1. Después de ahí, pues desarrollamos nuevamente y simplificamos todo lo que sea posible. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 5C y aquí aparece 5D y también aquí aparece la E y también aparece aquí. Y este 25 más 25 son 50 positivos en el lado izquierdo de la ecuación, los pasamos a la derecha con un cambio de signo. Entonces aquí tenemos la ecuación que estamos nombrando como ecuación 3, pero sería la segunda de nuestro sistema de ecuaciones. De forma similar, utilizamos ahora las coordenadas del punto R. Recordemos que el punto R tiene coordenadas 6, menos 2. Entonces, sustituimos nuevamente. Me quedaría 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más C por 6 más D por menos 2 más E igual a 0. Y simplificando, obtenemos la ecuación número 4. Una vez que ya tenemos esto, no pierdan de vista que nosotros queremos calcular los valores de C, D y E para darle forma final a la ecuación general de la circunferencia. Este sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas que se formaron con las ecuaciones 2, 3 y 4, lo vamos a resolver con la regla de Sarrus. Hay varios métodos, pero en este caso utilicé regla de Sarrus. Entonces vamos a formar las matrices para este caso y posteriormente pues vamos a resolverlo aplicando esta regla. Entonces, nuestro primer determinante va a ser el determinante del sistema y vamos a colocar los coeficientes de las variables y repetir las primeras dos filas. Vamos a ver cómo se construye. Entonces, comenzamos con los coeficientes del sistema. Sería DC, en la primera ecuación es menos 1, en el caso de D es menos 3 y en el caso de E es 1, sus coeficientes, y esos se encuentran en nuestra primera fila. Para la segunda ecuación tenemos los coeficientes 5, 5 y 1, y esos se encuentran en nuestra segunda fila. Y finalmente para la tercera ecuación tenemos los coeficientes 6, menos 2 y 1 respectivamente. Están en nuestra tercera fila. Ahora, una vez que ya establecimos estas tres filas, vamos a repetir, dijimos, la primera, está nuevamente coloreada con turquesa, y la segunda fila. Y aquí está nuevamente coloreada con verde. Ajá. Este proceso es el que vamos a seguir para obtener nuestro determinante. Ahora, ya para obtener las operaciones, vamos a multiplicar de forma diagonal. Y comenzamos de la siguiente manera. Aquí aparece menos 1 por 5 por menos 1. Estos se encuentran en esta diagonal. Menos 1 por 5 por 1. Sería este. Posteriormente, tenemos la suma, así va la regla de Sarrus. 5 menos 2 y 1. Se están multiplicando. Y para concluir esta parte de sumas, tenemos nuestra tercera diagonal. En este caso sería 6 menos 3 y 1. Y aquí aparece. ¿Sí? Noten aquí que es importante recordar que se están sumando los elementos. Aquí tengo más y aquí tengo más.
Después, una vez que ya se multiplicaron los números de esta diagonal, vamos a restarle y vamos a multiplicar nuevamente, pero ahora con las diagonales invertidas. A ver si queda clara la idea. Ahora voy con esta parte. Estos números los encontramos en la diagonal que voy a colorear. 1 por 5 por 6. Nuevamente se mantiene la suma. Ahora sería 1 por menos 2 por menos 1. Y ya pueden ir observando de dónde se tomaron estos valores. Y para finalizar, tenemos ahora 1 por menos 3 por menos 5. Y están en la otra diagonal. Y quedan. ¿Sí? Bueno, la siguiente parte consiste en hacer la simplificación, es decir, las operaciones que tenemos, respetando reglas de signos, y finalmente obtener nuestro determinante del sistema. En este caso es menos 50. De la misma manera, vamos a obtener ahora los determinantes de las variables o de las respectivas variables. Los voy a nombrar como delta C, delta D y delta E. Ahora, vamos a obtener las matrices y los determinantes correspondientes, pero vamos a reemplazar la columna de la variable correspondiente por los términos independientes. Recuerden que los términos independientes son los valores a los que está igualado la ecuación, menos 10, menos 50, menos 40. Por ejemplo, cuando yo quiera calcular el determinante de C, en vez de colocar menos 1, 5 y 6, voy a reemplazar estos números por los respectivos menos 10, menos 50 y menos 40. En caso de que yo quisiera calcular el determinante de D, entonces serían menos 3, 5 y menos 2 los que se reemplazarían por los términos independientes. Y en el caso de que sea E, el determinante de E reemplazaría estos unos, estos coeficientes unos, por los respectivos términos constantes. Bien, para el caso de C, reemplazamos nuestra primera columna con los términos independientes. Recuerden que es el primer término independiente, el coeficiente de la letra D y el coeficiente de la letra E de la primera ecuación. En la segunda fila tenemos el coeficiente, el término constante, el coeficiente de D y el coeficiente de la letra E. Similarmente, para la tercera ecuación reemplazamos el término constante, después el coeficiente de D y finalmente E, su coeficiente. Y luego simplemente copiamos la primera y la segunda filas. Y procedemos de manera similar. Recuerden que multiplicamos de forma diagonal. Entonces sería en esta diagonal. Ahí tengo mis primeros términos. Menos 10 por 5 por 1. Menos 50. Después tendría menos 50 por menos 2 por más 1. Me daría 100 positivo. Menos 40 por menos 3 por 1, más 120. Luego la fórmula indica que debo colocar un signo menos forzosamente. Y ahora multiplico en la otra diagonal. Sería 1 por 5 por menos 40. Están los menos 200. La siguiente, 1 por menos 2 por menos 10, más 20. Y finalmente, 1 por menos 3 por menos 50, más 150. Hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos que delta C es 200. Para delta D, voy a dejar la imagen para que puedas hacer tus operaciones. Y de manera similar, resolvemos el determinante de E. Finalmente, la solución del sistema pues se va a obtener
dividiendo el determinante de C o de la variable C entre el determinante del sistema. Respectivamente hacemos la misma división para D y para E. Al hacer la sustitución de valores, obtenemos que C sería menos 4, D es menos 2 y E es menos 20. Regresamos a nuestra ecuación 1. Recuerden que era en la ecuación general de la circunferencia, entonces aparece x cuadrada, y cuadrada. Ponemos ahora el valor de C, que es menos 4, el valor de D, que es menos 2, y el valor de E, que es 20. Y todo esto se iguala con 0. Y ahí termina nuestro problema original. Ahora, una manera de que tú compruebes que el resultado es correcto, pues es sustituir las coordenadas de nuestros puntos en la ecuación que acabamos de formar. Marqué aquí con negrillas los coeficientes que encontramos con el sistema de ecuaciones. Y los elementos menos 1 y menos 3 se sustituyen respectivamente donde van las variables x y y. Hacemos las operaciones y verificamos que el resultado sostiene la igualdad. Dice 0 es igual a 0. Eso quiere decir que el punto P con coordenadas menos 1, menos 3 satisface la ecuación general de la circunferencia que ya formamos. De manera análoga, hacemos la misma sustitución con los puntos Q y R y nuevamente la ecuación se mantiene. Entonces, esta última parte no es obligatoria dentro del problema, pero quise mostrar cómo podemos darnos cuenta que el punto pertenece a la circunferencia. Evidentemente, si nosotros colocamos un punto que no pertenece a la circunferencia, esta igualdad pues no se va a mantener. Entonces, por este ejercicio sería todo.